Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que la abra en el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el 1 hasta el 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el 1 hasta el 5. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Padre amado, oramos en esta noche agradeciéndote y alabando tu nombre, porque, Señor, nos has traído una vez más para estar en comunión contigo y gozar de la comunión con los hermanos. Padre, te damos las gracias por las alabanzas que te hemos elevado a través de estos bellos coros y himnos que la hermana escogió. Padre, gracias que nos das esta familia con niños, Padre Santo, y te pido que bendigas aquí mismo, Padre mío, que ellos sean ejemplo, Padre mío, de sus niños aquí en la iglesia, como lo son en la casa, a dar esas clases, Padre mío. Y te rogamos también, Padre mío, que por tu gracia podamos ver más niños, más jóvenes en tu iglesia como tú quieras, Padre Santo. Y te pedimos que nos dirijas en el mensaje de esta noche, que por tu gracia, Padre mío, guiado por tu Espíritu Santo, podamos, Padre Santo, exponer el mensaje que se encuentra en las Escrituras para tu gloria y para nuestra edificación. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En estos 5 versículos, yo quiero hablarles hoy sobre la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Eso es lo que yo puedo ver en estos versículos como un tema central. La fidelidad de Dios. Pablo, la semana pasada, explicábamos cómo Pablo les enseñaba a la iglesia sobre el día del Señor, el hombre de pecado, y cómo ellos son escogidos para salvación. Ahora en este capítulo Pablo le pide a la iglesia que oren por él, y por Timoteo y por Silvano, los 3 que hicieron el ministerio en la iglesia, y le pide a la iglesia que oren por 2 cosas importantes. Y en estas 2 cosas usted va a ver la fidelidad de Dios. Y es una cosa que yo también quiero que cada uno de nosotros oremos como iglesia. 2 cosas importantes. Es la primera petición que Pablo le dice a la iglesia. Oren primeramente para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa es la primera petición que Pablo le pide a la iglesia. Recuerdan, mis hermanos, que Pablo llegó a la iglesia, esa iglesia que se llama de los tesalonicenses, a Tesalónica, esa ciudad, para predicar el evangelio. Y
Y Dios hizo un trabajo maravilloso, la gente se convirtieron, personas que no sabían nada del Evangelio, un mundo pagano, se convirtieron al Señor. Y ahora Pablo le pide a la iglesia que eso continúe, que donde quiera que ellos vayan, que la palabra del Señor continúe corriendo, continúe multiplicándose, y que Dios sea glorificado a través de ese trabajo de la palabra de Dios. Mis hermanos, y esa es la oración que muchos queremos, que así como los tesalonicenses se entregaron al Señor por la palabra de Dios, que esa palabra corrió en sus corazones, que así también otros puedan comprender el poder de esa palabra de Dios. Y en esta noche, mis hermanos, yo veo muchos de ustedes aquí que quizás 30 años atrás nunca pensaban que iban a estar en una iglesia. Quizás no en esta iglesia, o quizás en ninguna iglesia. Y Dios en su gracia hizo que la palabra de Dios corriera en sus corazones y que sea glorificada. Y hoy ustedes están aquí. Y la oración es que no tan solo esa palabra que corrió en sus vidas y en mi vida, pero la oración es que esa misma palabra corra en otras personas que no conocen a Jesucristo. Nietos, hijos, amigos, demás familiares. Que esa palabra pueda correr y que Dios pueda ser glorificado. Y Pablo explica, así como pasó con ustedes, que también otros puedan conocer, que esa palabra pueda correr. Hermanos, hay momentos donde uno se pregunta, Señor, pero ¿quién va a poder comprender la palabra del Señor? Ustedes no saben el desafío cada vez que uno se pone aquí a predicar. Y uno dice, Señor, pero ¿quién va a comprender la palabra? ¿Cómo es que las personas van a entender el mensaje? Y Pablo dice que hay que orar. Hay que pasar tiempo pidiendo al Señor, que las personas puedan entender el mensaje de la palabra de Dios y que Dios pueda ser glorificado. Y nosotros somos testigos en nuestra iglesia de ver personas que se han bautizado aquí en el baptisterio, y esperamos, mis hermanos, en el Señor, y vamos a seguir orando que esa palabra corra y que el Espíritu Santo pueda convencer a otros para que puedan venir a los pies de Jesucristo. Así como muchos de ustedes, algunos de ustedes se bautizaron aquí, que otros también puedan hacer lo mismo. Y que Dios pueda ser glorificado, que la palabra del Señor sea glorificado. Eso es lo primero. Y es algo bien interesante. Lo voy a leer en el libro de Colosenses. Una cosa que Pablo le pide, que es similar a esta oración, porque Pablo dice, y es una cosa que yo también pido, mis hermanos, miren, aquí en esta ciudad hay un montón de personas que no conocen de Cristo, y la oración que nosotros tenemos que hacer, Señor, ¿y cómo? Nosotros no sabemos, pero vamos a orar para que tu palabra pueda correr. En el libro de Colosenses, Pablo, orando, Pablo le dice que el Evangelio, que se abran puertas para que el Evangelio pueda entrar. Eso es lo que oramos, mis hermanos, que se abran puertas para que cuando nosotros lleguemos, que el Evangelio pueda pueda traer salvación. En el libro de Isaías dice que las palabras del Señor nunca van a llegar vacías, nunca regresan vacías, sino que tienen un poder grande de transformar. Y eso es lo que tenemos que orar cada día, Señor. Permite que tu palabra
pueda correr en los corazones. En otras palabras, que tu palabra pueda llegar y que puedan saltar como ríos de agua viva. Que así como nos transformaste a nosotros, que pueda transformar a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Los hermanos estaban preocupados por muchas otras cosas y Pablo dice, no, lo más importante es que la gente pueda tener la palabra de Dios, que pueda correr. Y no nos preocupamos por otras cosas, sino que el Evangelio pueda ser predicado y que la gente pueda conocer el poder del glorioso Evangelio del Señor. Así que esa es la primera petición, que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. Pero una segunda petición, y Pablo le dice a la iglesia que también oren para que ellos sean librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así que Pablo pide primeramente para que la palabra corra, pero ahora que sean librados de hombres perversos. Hermanos, muchas veces, y cuando usted quiere hacer la obra de Dios, cuando usted quiere hacer que la palabra corra, van a aparecer hombres malos, hombres y mujeres, ¿verdad? Malos, perversos, que van a querer quitarle a usted el deseo de continuar en los caminos y de predicar la palabra. Y Pablo está hablando y pidiendo la oración a la iglesia porque él enfrentó esos problemas, él y Timoteo y Silas. Cada vez que querían hacer el trabajo, habían hombres perversos que llegaban para que ellos no continuaran, que eran enemigos de Dios. Hermanos, si pasa en nuestras vidas, cuando usted quiere hacer las cosas para Dios, siempre aparece alguien que quiere quitar el gozo. Hombres malos, mujeres malas, perversas, que lo que quieren es que usted se desvíe del camino y lo que traen a su vida es desánimo. Y vamos a hablar un poco más de eso la semana que viene. Traen desánimo, porque son hombres malos y perversos. Usted se va a dar cuenta, fíjese mis hermanos, y puede ser familiar, puede ser un amigo, pero siempre hay una persona que es usada por Satanás, que quiere como encadenarle a usted para que usted no haga lo que Dios quiere. Entonces Pablo está diciendo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, y él dice, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Hermanos, nosotros estamos aquí, un grupo de sus siervos y siervas. Dios nos escogió para estar aquí, pero muchos no tienen ningún interés. Muchos no quieren ni tan siquiera saber del Evangelio. Y Pablo dice, no es de toda la fe. Y esas personas son los que van a traer desánimo, van a traer frustración a su vida para que usted no continúe. Y Pablo está diciendo, especialmente a él como predicador de la palabra, desánimo para que no continúe, para que se quede encadenado de ese tipo de personas. Pero miren mis hermanos, lo maravilloso de todo esto, Pablo hace esa oración para que la palabra corra, para que para ser librados de hombres malvados. Y hay algo interesante, que a veces hay hombres malvados inclusive en la misma familia de Dios, ¿verdad? Hay personas que aunque están en la iglesia, no son como lobos vestidos de ovejas. Entonces Pablo está, inclusive por ese tipo de personas está orando Pablo. Pero una cosa interesante, en medio de todo esto, él dice, pero, el versículo 3, fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Ahí es donde está el punto clave de la fidelidad de Dios en la iglesia. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor Jesucristo, cuando enseñó la oración, Él decía, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Y cuando él enseñaba esa oración, es porque cada uno de nosotros va a encarar una tentación. Y van a ver, como les digo, hombres malos que nos van a incitar para que caigamos en tentación. Ya esa tentación puede ser una prueba, ¿verdad? O un deseo íntimo, como nos dice el libro de Santiago. Una prueba en el estilo de Job, que pasó por esa prueba tan grande. Y la oración es: Padre, no nos deje caer en tentación. En otras palabras, en esos momentos que en mi mente voy a dudar de ti, Señor, permite que yo no caiga en esa duda, Señor, que yo pueda confiar. Permite que yo nunca deje de confiar en ti. Especialmente, mis hermanos, cuando nos encontramos cerca de tentación. Aquí nos dice: pero fiel es Dios, que nos afirmará. O sea, Él no nos va a dejar caer en tentación. Estamos orando, cuando estamos orando, estamos diciendo: Señor, ayúdame a que yo no deje de confiar en ti cuando me encuentro en una prueba exterior que yo no, fuera de mi control, o cuando yo mismo, por mi concupiscencia, como el libro de Santiago capítulo 1, por esa concupiscencia que dentro de mí peco, porque tú no puedes tentar a nadie, tú eres perfecto. Entonces el versículo aquí dice que fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Y eso es maravilloso en medio de las pruebas externas o de la tentación interna. El Señor es fiel, que nos va a guardar. Y eso Pablo está diciendo a la iglesia: fiel es el Señor, su fidelidad es tan grande que Él te va a dar las fuerzas para tú continuar adelante. Te va a dar la fuerza para que tú nunca desmayes y no dejes los caminos. Escuchen lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, que es un versículo que ustedes se saben. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el Dios fiel que Pablo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Dios es fiel, Él te va a dar las fuerzas, Él te afirmará. Entonces, mis hermanos, yo quiero que miremos este versículo bíblico en este tiempo que se encuentra en tentación. Dios es fiel, Él te afirmará, Él te guardará. Y Pablo después habla de la confianza que él tiene en el Señor, de que la iglesia va a hacer exactamente, en el versículo 4, exactamente como él está diciendo. Él dice: tenemos esta confianza respecto a vosotros, que hacéis y haréis lo que yo os he mandado. Pero esa confianza la tiene en el Señor, de que eso es lo que Él le ha explicado, lo que Él le ha mandado de confiar en Dios, que ellos lo van a hacer, que ellos van a seguir haciendo que la palabra corra, ellos van a seguir orando para que sean librados de hombres perversos, que ellos van a seguir, que ellos van a mirar al Dios fiel, que va a afirmar y que los va a guardar del mal. Recuerden que la iglesia estaba pasando por una crisis grande de persecución. Y Pablo está diciendo: Dios es fiel, ustedes continúen haciendo lo que están haciendo. Hermanos, como usted mira a su iglesia, usted dice: oh, Señor, pero es que nos vas a ayudar, nos vas a guiar. Y Pablo dice: Él es fiel. Usted lo único que tiene que seguir haciendo es seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo que usted está haciendo, conságrese al Señor, siga buscando, porque el Señor es fiel. El versículo último, el versículo 5, es una manera en la cual Pablo explica que el Señor lo va a encaminar. Y miren esta frase que es tan hermosa.
y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dos cosas grandiosas en la vida cristiana. El Señor mismo me va a guiar al gran amor de Dios. ¡Oh, qué amor! ¡Qué sublime amor el de nuestro Salvador! Y Dios va a guiar nuestros corazones a ese gran amor. Pablo nos dice que ni lo alto ni lo bajo, nada me va a separar del amor de Cristo. El amor de Dios es tan grande que va más allá de lo que yo puedo comprender. Y Pablo nos dice aquí que Dios mismo me va a encaminar ese amor. Y cuando Dios nos encamina ese amor, mis hermanos, ese amor como el gran amor de Dios, entonces vamos a estar listos para soportar las pruebas, porque estamos viviendo en el amor, el gran amor de Dios, que dio a su Hijo. Mire, qué grande fue el amor de Dios, que dio su único Hijo para morir por nuestros pecados. Un amor incomparable. Usted quizás ama a su esposo, a su esposa, a su madre, a su padre, a su hijo o hija, pero no se compara con el gran amor de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que la fidelidad de Dios tiene que ver con ese gran amor. Ese gran amor. Pero la segunda cosa es la paciencia. El amor es grande, pero ahora nos dice de la paciencia de Cristo. Y aquí está hablando de ese sufrimiento que pasó Jesús, pero siguió perseverando porque tenía una misión que cumplir. La paciencia de Cristo. Que Dios me encamine, que Dios me dirija a la paciencia de Cristo. Hermanos, es más que una paciencia humana la que nosotros normalmente tenemos, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta esperar, ¿verdad? Nos desesperamos cuando tenemos que esperar, pero la paciencia de Cristo fue tan grande porque Él soportó el escarnio, Él soportó el martirio, siendo Dios, soportó todo con paciencia. Y Pablo está diciendo a la iglesia, paciencia de Cristo. Hermano, usted está pasando por diferentes cosas que requiere paciencia. Y dice, Señor, yo no sé cómo voy a poder, yo pierdo la paciencia rápido. Aquí me dice que el Señor, y eso Pablo orando a la iglesia, que el Señor te encamine a la paciencia de Cristo. Esa perseverancia de Jesucristo, esa resiliencia de Cristo, que a pesar de todo el martirio siguió soportándolo todo, tolerando todo, porque está combinado ese amor de Dios para con nosotros. Y esto, mis hermanos, es lo que Pablo está indicando como la fidelidad de Dios para la iglesia. La fidelidad de Dios. Si usted se da cuenta, en 4 lugares vemos la palabra Señor. Primeramente, para que la palabra del Señor corra. ¿Recuerdan? Ahí está la fidelidad de Dios. Oremos para que esa palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero que también seamos librados de hombres malvados. Pero después nos dice, el Señor es fiel. O sea, el Señor es el que siempre está con nosotros, el que cumple sus promesas, el que nos guía en todas las cosas y nos provee en el momento que nosotros lo necesitamos. Dios es fiel. Entonces se ve la fidelidad de Dios en que Él cumple su promesa y que nos afirma. Esa es la palabra Señor. Después, la confianza que tiene Pablo en el Señor
de que la gente va a hacer como Pablo le había enseñado. Y finalmente el Señor, la cuarta parte que tenemos la palabra Señor, es que el Señor encamina al amor y a la paciencia de Cristo. Y ese amor, esa paciencia, es lo que nosotros necesitamos. Porque cuando vivimos en ese amor de Dios y la paciencia de Cristo, vamos a gozar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nos dice. Y yo creo que es un versículo que tenemos que aprender. Dios es fiel, que hoy os afirmará y guardará del mal. Porque ese mismo Señor, ese mismo Dios, nos va a encaminar a ese amor y a la paciencia de Cristo. Hermanos, yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros medite en esa fidelidad de Dios para su iglesia, para nosotros hoy en día. Y que nosotros podamos orar. Sí, vamos a orar para que la palabra de Dios corra. Para que así como Dios nos tocó a nosotros, esa palabra pueda correr en otros que no conocen de Jesucristo y que Dios pueda ser glorificado. Vamos a orar para no caer en tentación o en las cadenas, en las trabas de hombres malvados que no tienen fe y quieren que nosotros nos desviemos. Pero vamos a creer en ese Dios fiel. Y en eso vemos su fidelidad, en ese Dios fiel. Mis hermanos, Él es fiel. Él nos va a afirmar. Que nos dice, Él nos va a guardar, Él nos va a levantar, nos va a guiar. Y finalmente, que ese fiel Dios nos llene del amor, de su amor y de la paciencia de Cristo. Vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero que volvamos y leamos estos versículos y que lo apliquemos nosotros a nuestras vidas, como pasó en el tiempo de Pablo en la iglesia de Tesalónica. Porque Dios es fiel, grande, mis hermanos, grande es la fidelidad de Dios. Y cuando usted ve que la cosa, hay algo que a mí me encanta en sus signarios, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Y lo canté una vez y quiero una vez mencionar las letras, porque dice el himno, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo el Señor. Y dice más, si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Si viene en ti la contienda, sigue a Cristo. Y nos dice aquí, cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo el Señor. Y la última estrofa dice, y nos habla de cuando esté ya en el cielo, tengo que fiar en Cristo. Él es mi amigo mejor. Él me va a dar franca entrada. Fíe en Cristo el Señor. Y todo eso, mis hermanos, por la gran fidelidad de Dios para con nosotros y con su iglesia. Así que aprendamos a orar, aprendamos a decirle a Cristo, aprendamos a apreciar la gran fidelidad de Dios, que lo vemos en este pasaje bíblico. Vamos a tener un tiempo de oración y para terminar cantaremos el himno, tu fidelidad, tu gran fidelidad. Oremos. Padre amado, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad. Señor, tú has hecho que tu palabra corra y que hoy, Padre mío, en este lugar, en esta iglesia, hay hermanos y hermanas que te han conocido, que la palabra ha corrido, se han bautizado aquí, Padre Santo. Pero oramos para que esa palabra siga corriendo y que este año, Padre mío, podamos ver otras personas también en la cual la palabra de Dios corra y tú seas glorificado. Y Padre, oramos, oh Padre Santo, que podamos comprender y apreciar tu gran fidelidad.
que tú nos encamines al amor de Dios y también a la paciencia de Cristo, porque tú eres el Dios de gran fidelidad. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.